Análisis de la función cuadrática. Acá tenemos dos gráficas, las cuales no están hechas a escala, sino que simplemente para poder analizar, ¿sí?, su estructura en función del análisis, ¿sí? Vamos a marcar tres diferencias fundamentales con la función lineal, ¿sí? La primera es la cantidad de raíces o conjunto de ceros que tiene, ¿sí? La función lineal tiene una, ¿sí?, una sola raíz. La función cuadrática tiene dos raíces, ¿sí? Bien, debido a esa única raíz que tiene la función lineal, tenemos un intervalo positivo y un intervalo negativo. Acá vemos que eso cambia, ¿sí? Podemos tener una unión de intervalos en la función cuadrática. Y otra característica es que la función lineal es totalmente creciente o totalmente decreciente, y en el caso de la función cuadrática tenemos intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, ¿sí? Bien. En esta función cuadrática, ¿sí?, podemos ver que el conjunto de negatividad, ¿sí?, está dado por menos 3 a 1, que son las dos raíces. Es una función que es positiva, ¿sí?, es decir, tiene concavidad positiva. Quiere decir que sin saber cuál es la ecuación de esta función, A seguramente es positiva, ¿sí? El conjunto de positividad justamente es la unión de los intervalos, que sería de menos infinito a menos 3 y de 1 a más infinito, ¿sí? Ese sería el conjunto de positividad. Y en este caso el vértice tiene la posición de mínimo, ¿sí? Es decir, es el último elemento de la función cuadrática. Debajo de este valor no tenemos nada, es decir, no hay gráfica. Por eso tiene la estructura de mínimo. Después podemos decir que la función es decreciente en este primer intervalo y creciente en este intervalo que tenemos acá. Es decir, podemos escribir que el intervalo de crecimiento, ¿sí?, sería desde menos 1 hasta más infinito, y el intervalo de decrecimiento sería de menos infinito hasta menos 1. Fíjense que yo el límite de crecimiento y decrecimiento lo puse en la X del vértice. Es decir, en ese espejo, ¿sí?, recuerdan ese espejo que divide la parábola en dos partes exactamente iguales. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, la función decrece, llega al mínimo y comienza a crecer desde menos 1 hasta más infinito. Fíjense lo que pasa acá, ¿sí? Esta función es una función que tiene una concavidad negativa, ¿sí? Quiere decir que sin saber la estructura o la ecuación de esta función, sabemos que A es negativo. El conjunto de positividad es de menos 5 a menos 1. Y el conjunto de negatividad es de menos infinito a menos 5 y de menos 1 a más infinito. Entonces, el conjunto de positividad me queda de menos 5 a menos 1 y el de negatividad de menos infinito a menos 5 y de menos 1 a más infinito, ¿sí? Tengo una unión de intervalos en la negatividad, ¿sí? Cuando es cóncava hacia abajo, negativa, en este caso tenemos un máximo en el vértice. En menos 3, 4 tengo un máximo, un punto superior, diríamos que sobre este valor no existe ningún gráfico, ningún análisis. Bien. Vamos con el crecimiento y el decrecimiento. Sabemos que el eje de simetría o la X del vértice va a ser quien me delimite a mí el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento, ¿sí? El intervalo de crecimiento sería justamente este, de menos infinito a menos 3. Quiere decir que crece de menos infinito a menos 3. Y decrece, es decir, baja de menos 3 a más infinito. Este es el intervalo de decrecimiento, de menos 3 a más infinito, ¿sí? Entonces repetimos, positividad de menos 5 a menos 1, negatividad, la unión de intervalos, de menos 1 a menos 5 y de menos infinito a menos 5 y de menos 1 a más infinito. Tenemos el punto máximo
conjunto de ceros, ¿sí? Y el vértice que coincide obviamente con el punto máximo. Si analizamos las dos funciones, vemos que solamente la positividad o la negatividad, depende de la posición, va a ser una unión de intervalos, ¿sí? Y que vamos a tener solamente un intervalo de crecimiento y un intervalo de decrecimiento.